Bien. También para el cociente o la división de dos funciones existe una regla de derivadas. Bien, ahí. Cuando yo tengo dos funciones, llamemos f y g o u y b, como dijimos antes, es lo mismo, ¿sí? Vamos a llamar f y g a dos funciones distintas que se dividen y yo lo que quiero hacer es derivar esa división. A la división recuerden que la llamamos cociente, la llamamos razón entre dos funciones, ¿sí? Entonces, la derivada de una división también se deriva a través de una regla, ¿bien? Podemos llamar f como es el numerador, ¿sí? La podemos llamar como primera función también, y g, que es el denominador, la podemos llamar segunda función. Entonces, esta es la primera, es f, y esta va a ser la segunda, la voy a llamar g, ¿bien? O podemos llamar numerador y denominador, es lo mismo. Entonces, ¿cómo dice la regla de la división, de la derivada de división de dos funciones? La derivada de la primera función, es decir, la del numerador, por la segunda función, es decir, el denominador, sin derivar, bien, ahí es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos aquí en la división restamos, bien, la primera función sin derivar, o sea, f, por la derivada de la segunda, es decir, g'. Todo dividido la segunda función, es decir, el denominador al cuadrado. Bien, esta es nuestra regla para derivar dos funciones que ahora se están dividiendo. Vamos al ejemplo. Supongamos que tenemos la función f de x que vale x al cubo y que la función g de x es el logaritmo natural de x. Bien, entonces tenemos esta nueva función h de x que es el cociente o la división entre f y g. Podrían estar al revés, ¿sí? Depende de la función que tenemos para analizar. Bien, entonces, ¿qué me dice la regla? Primero lo que voy a hacer es decir esta regla de división, cómo voy a derivar y después recién voy a derivar, ¿sí? Es un paso previo que lo pueden hacer o no, pero resulta muy cómodo hacerlo. Entonces, la regla me dice derivar la primera función, es decir, la de arriba, es decir, x al cubo. Entonces yo acá voy a poner x al cubo, lo voy a derivar por. Ahora copia la segunda función sin derivar. La segunda función es la del denominador, es decir, en este ejemplo, el logaritmo de x. Sin derivar lo copio igual. Menos la primera función sin derivar. La primera función es la de arriba, en este caso es x al cubo, no la voy a derivar, la copio igual. Y después dice por la derivada de la segunda, ¿sí? Por la derivada de la segunda, que es g, por la derivada del logaritmo natural de x. Y después dice todo dividido la función segunda o la de abajo al cuadrado. Fíjense que abajo no dice derivada, dice al cuadrado. Entonces es el logaritmo natural de x al cuadrado. Bien, ahora voy a derivar. Acá me morfé el asterisco del apóstrofe de la derivada. Ahora voy a derivar. Esto es un exponente que baja multiplicando y resta 1 al nuevo exponente. Si acá tenían 3, 3 menos 1 es 2. Ahí derivé la primera función. Por la segunda función sin derivar, es decir, la copié igual. Menos la primera función sin derivar, es decir, la copio de vuelta, la bajo igual. Por, y ahora me dice la derivada del logaritmo de x. De tabla, la derivada del logaritmo de x era 1 sobre x. Bien, y todo esto dividido, tratemos de que este igual nos quede a la altura de la división. ¿Sí? Todo dividido
el logaritmo de x al cuadrado. Acuérdense que ese cuadrado lo podemos poner ahí afuera o se lo podemos poner directamente a la palabra logaritmo y es lo mismo. Bien, acá terminaría el ejercicio. Yo ahí ya derivé este cociente, esta función que teníamos acá que era el ejemplo, ya la derivé de esta forma. Bien, ¿podemos hacer algo más? Sí, podemos hacer, por ejemplo, que esta x que está abajo dividiendo se cancele como que hay un producto con una de las de arriba, ¿sí? Y después, como me van a quedar x en los dos términos, tanto en este primer término como en este segundo, podríamos sacar factor común. No va a cambiar mucho, pero bueno, lo vamos a hacer para que quede prolijo. Entonces, del primer término lo copio igual. Y del segundo término, si cancelamos esta x de abajo con una de arriba, acá me quedo x al cuadrado, ¿sí? Entonces, x al cuadrado, todo dividido, el logaritmo natural de x. Y ahora podríamos sacar este factor común que les decía recién de x al cuadrado por, del primer término me va a quedar este 3 y el logaritmo natural. Entonces me queda 3 logaritmo natural de x y del segundo término me va a quedar menos 1. Esto puede servir hacerlo cuando, por ejemplo, a veces nos quede el denominador igual a lo que saquemos como factor común, porque como que hay un producto, si son cosas iguales se podrían cancelar. En este caso no sirvió de mucho, simplemente demostramos que podemos trabajar un poco más algebraicamente con la matemática. Pero bueno, esto es derivar